¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a continuar con lo que estamos cubriendo en la clase anterior respecto a la serie Fourier. Así que voy a ir a mis notas para que veamos en qué estamos. Entonces, como discutimos la clase anterior, o la cápsula anterior, bueno, estábamos discutiendo la familia de funciones periódicas, ¿cierto? Y en ese contexto fue que planteamos esta idea de escribir funciones periódicas como combinación lineal de funciones sinusoidales, ¿ya? De frecuencias que son múltiplos de una frecuencia fundamental que está dada por el periodo de la señal Xn. ¿Ya? En particular, vimos que efectivamente Xn se puede escribir como una combinación lineal de funciones sinusoidales de frecuencia 0, que es la constante, 1 partido por t, que es la frecuencia, 1 partido por n, disculpen, que es la frecuencia asociada a la frecuencia fundamental, 2 partido por n, 3 partido por n, hasta n menos 1 partido por n, y eso determina el rango de frecuencias fundamentales que estamos caracterizando. En ese contexto, entonces la idea era escribir esta ecuación, donde quienes la escribíamos como combinación lineal de funciones exponenciales complejas de las frecuencias que les mencioné, en el rango de frecuencias fundamentales entre 0 y 1. Y en ese contexto la pregunta era obtener los coeficientes, y los coeficientes se obtenían, como lo vimos en el caso continuo, vía la proyección, 1 partido por n, la proyección de la señal xn respecto a la función phi sub k de n, donde phi sub k de n la definimos como la función e a la j2 pi k partido por n, donde k partido por n básicamente es la frecuencia que está representando la función phi sub k de n. Y esta es la expresión que todo el mundo reconoce como la ecuación de la serie de Fourier de señales discretas a tiempo discreto, n periódicas, ¿ya? Entonces, donde el n es básicamente el periodo de la señal, y aquí estamos escribiendo xn como combinación lineal de estas funciones de frecuencias k partido por n, que es lo que está aquí, ¿ya? Donde k va desde 0 hasta n-1. Discutimos con bastante detalle la interpretación de las componentes de frecuencia que están involucradas en esta serie. Era la frecuencia 0, 1 partido por n. Aquí consideramos el caso par, donde n es par y por ende estoy muestreando o estoy cayendo en la frecuencia un medio, que ocurre en n medios. Ya n medios está bien definido, consideramos el caso par, hasta la frecuencia n-1 partido por n, y con eso estamos de alguna manera muestreando el rango frecuencia 0,1 por segmentos de magnitud 1 partido por n. ¿Ya? Eso lo discutimos a detalle. Interpretamos este mapeo desde el dominio del tiempo, una función n periódica que está caracterizada por n grados de libertad al dominio de la frecuencia, que son n coeficientes complejos y por ende son 2n grados de libertad. ¿Sí? ¿Ya? Después discutimos la idea de la extensión de la serie Fourier, y vimos que la serie Fourier se puede extender para todo k en los enteros, pero en particular el rango que todo el mundo conoce como la serie de Fourier canónica para funciones n periódicas son los primeros n coeficientes, C sub 0, C sub 1, C sub 2, hasta C sub n menos k, n menos 1, que corresponde a muestrear el rango del rango de frecuencias fundamentales 0,1. También discutimos que en realidad esto es una elección arbitraria, porque en principio uno puede considerar n valores consecutivos de la serie Fourier y obtener la serie Fourier de esa forma. Y en particular discutimos que también es útil poder muestrear el rango de frecuencias fundamentales que va entre menos un medio y un medio, que corresponde a la serie Fourier centrada en el origen, donde el coeficiente C sub 0 captura la frecuencia 0, y el coeficiente C sub n medio captura la frecuencia 1 medio, que es la de máxima oscilación, y estoy en el rango menos 1 medio, 1 medio. Entonces esta es la serie con respecto esta sería la serie Fourier asociada al rango de frecuencias fundamentales menos 1 medio, 1 medio, ¿ya? Que es una alternativa también para caracterizar las coeficientes de la serie Fourier, ¿ya? En este contexto, cuando miremos esta serie, que es la serie centrada de Fourier, donde vamos a estudiar propiedades de simetría adicionales, que es el foco de lo que vamos a discutir hoy día en la cápsula de hoy. Entonces la cápsula hoy es un poco extender lo que vimos la cápsula anterior sobre la serie Fourier, y cubrir algunas propiedades especiales, ¿ya? Adicionales, y estudiar con un poquito más de detalle algunas de las propiedades de la serie Fourier. Entonces, para eso vamos a partir con la relación de Parseval y el concepto de densidad espectral de potencia. Esto es muy análogo a lo que vimos en el caso de serie a tiempo continuo. O sea, exactamente lo mismo. No hay ninguna novedad, así que
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es consideramos una señal XNN periódica, que sabemos que se escribe como combinación lineal de funciones phi sub k de n, desde k igual a 0 hasta n, menos 1, ¿ya? Y en ese concepto, dado que la función xn es periódica, es de potencia, ¿ya? Y la potencia está dada por esta fórmula, 1 partido por n, la energía en el rango 0, n-1, que es básicamente el segmento que caracteriza el periodo de la señal. Esto se puede interpretar como 1 partido por n, el producto interno entre xn y xn, como lo definimos en la cápsula cuando discutimos los espacios de Hilbert y producto interno, etcétera, etcétera. Ahora aquí nuevamente viene la interpretación. Recordar que de alguna manera la serie Fourier lo que hace es mapear los n puntos que representan la señal periódica a un dominio alternativo, que es el dominio de la serie Fourier, que son n coeficientes complejos, donde el coeficiente C sub i se puede interpretar como 1 partido por n, el scaling, por producto que los phi sub i en realidad no son de norma 1. Entonces 1 partido por n, la proyección de x respecto a la función phi sub i de n, que era básicamente la función sinusoidal de frecuencia 2pi i partido por n, si lo recuerdan, ¿ya? Así que esto, efectivamente, esto tiene la misma interpretación de lo que conocemos en álgebra lineal cuando hacemos un cambio de base. Básicamente el cambio de base ocurre vía un nuevo dominio, que son los coeficientes transformados, que se interpretan como proyectar la señal sobre los elementos de la base, que en este caso serían los phi sub i. Eso es exactamente análogo a lo que vieron en álgebra lineal, y de hecho en este caso es particularmente análogo porque para el caso de funciones periódicas, esencialmente estamos hablando de vectores finitos dimensionales. Entonces esto es un mapeo desde Rn hacia la n. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es representar la potencia de la señal como función de los coeficientes de la serie Fourier. Eso es toda la idea de la relación de Parseval que hemos discutido ya en un par de instancias previas, pero ahora que la discutimos en este contexto de las funciones discretas n periódicas. Entonces, si reescribo la potencia de esta forma nuevamente, lo que hago aquí es ocupar la ecuación de síntesis de la serie Fourier, donde yo sé que xn se puede escribir como combinación lineal de las funciones phi sub k de n. Naturalmente esto está conjugado, lo que está en rojo acá en el paréntesis. Entonces, si paso el conjugado para adentro, me queda, y hago intercambio de índices, cambio el orden de la sumatoria, sumo primero en k y después en n, entonces me queda 1 partido por n, el factor de acá. Sumatoria en los k, de C sub k conjugado, o sea, el C sub k sale conjugado para acá. Sumatoria de los xn phi sub k de n conjugado, ¿ya? Pero fíjense que aquí si muevo el 1 partido por n para acá, aquí recupero el término que yo reconozco como el coeficiente C sub k de la serie Fourier, porque es 1 partido por n el producto interno entre phi sub k de n, que es el elemento de la base késima de la familia de funciones n periódicas, sinusoidales, y xn. Así que efectivamente recupero entonces el coeficiente de la serie Fourier C sub k, está multiplicado por C sub k conjugado, que es la expresión que está acá, entonces recupero la sumatoria de la norma al cuadrado de C sub k al cuadrado. ¿Ya? Así que aquí efectivamente logramos una relación entre la representación de la potencia en el dominio del tiempo respecto a la representación de la energía, en este caso, de los coeficientes de la serie Fourier. Por ende, a este objeto acá se conoce como densidad espectral de potencia, porque de alguna manera si ustedes integran, que en este caso como es discreto es una sumatoria, en el rango 0n-1, o sea, en todo el rango de frecuencia asociado a la serie Fourier, la integral de esto, de los coeficientes al cuadrado, recupera la potencia. Por tanto, el C sub k al cuadrado se interpreta como un objeto de densidad espectral porque está indexado por la frecuencia. Estoy yendo desde la frecuencia 0 a la frecuencia n-1 partido por n, en el rango de frecuencias fundamentales 0,1. Y eso. Entonces esa es la interpretación. Por eso este objeto acá se le conoce como la densidad espectral de potencia de una señal n periódica. O sea, la norma al cuadrado del coeficiente késimo de la serie Fourier. Y cuando lo suman, recuperan la potencia de la señal. Esto es muy análogo a lo que ya vimos en el ámbito a tiempo continuo. Es importante que mantengan las analogías porque todos estos resultados son recíprocos de alguna forma. Entonces, como les dije, C sub k se interpreta como la densidad espectral de potencia y la potencia de la señal, entonces se escribe como las contribuciones de cada una de estos componentes de frecuencia. Evidentemente, entonces acá que uno puede interpretar el C sub 0 cuadrado como la cantidad o el porcentaje de la potencia de la señal que viene de la frecuencia 0. C sub 1 al cuadrado se puede interpretar como el porcentaje de la potencia de la señal que viene de la frecuencia 1 partido por n en el rango de frecuencias fundamentales 0,1. Hasta el coeficiente C sub n-1 al cuadrado, que se interpreta como el porcentaje de la potencia
de la señal n periódica que está asociada a la frecuencia n-1 partido por n en el rango de frecuencias fundamentales 0 y 1. Es exactamente lo mismo, y por ende las sumas, las contribuciones, es esencialmente la potencia de la señal. ¿Ya? Entonces eso se interpreta como la descomposición de la potencia en líneas espectrales, donde las líneas espectrales son las componentes de frecuencia 0, 1 medio, 2n, 3n, hasta n-1 partido por n. Esa es la interpretación que uno le da a esta ecuación de acá, que viene de la relación de Parseval. Ya, eso es un punto que un poco es análogo a lo que ya vimos en el caso a tiempo continuo, así que no creo que les sorprenda. ¿Ya? Esta relación es un poquito más interesante, porque lo que vamos a estudiar aquí con un poco más de cuidado es qué pasa en el caso cuando la señal es real, periódica. Si tengo una señal que es real periódica y uno hace el análisis de dimensionalidad, de grados de libertad, fíjense que una señal n periódica a valores reales, ¿ya?, está completamente caracterizado por n grados de libertad, que es básicamente n muestras consecutivas de la señal, representan de manera completa la señal por el hecho de que la señal tiene una simetría que es la periodicidad. Súper claro, n grados de libertad. O sea, si yo conozco x0 hasta xn-1, esencialmente conozco cualquier otro instante de la señal porque la señal es n periódica. Sin embargo, cuando yo la llevo al dominio de Fourier, en este contexto es llevarlo a los coeficientes de la serie Fourier, resulta que la serie Fourier me mapea a C sub 0, C sub 1 hasta C sub n-1, que son n-1 coeficientes de la serie Fourier, pero cada coeficiente es un valor real que tiene 2 grados de libertad. Entonces, en principio, duplicamos los grados de libertad. Nos vamos de un dominio, que es el dominio del tiempo, donde tengo n grados de libertad, que efectivamente son los n grados de libertad que determinan la señal en el dominio del tiempo, a un dominio donde tengo 2n grados de libertad. Entonces, evidentemente que hay redundancia en esta representación, y eso implica que de alguna manera tienen que haber relaciones de dependencia entre estos coeficientes para que de alguna manera sean consistentes con el hecho que en realidad la señal xn tiene n grados de libertad, y no 2n grados de libertad, que es lo que yo tengo en el dominio transformado. Por ende, esencialmente esto implicaría que yo debería ser capaz de encontrar relaciones de dependencia. O sea, de alguna manera el C sub 0 tiene que estar relacionado con algún otro coeficiente, con una relación no trivial, C sub 1 también, de tal manera que cuando yo hago el balance de ecuaciones me doy cuenta que efectivamente acabo de tener también n grados de libertad. Esa tiene que haber una consistencia, y eso es lo que vamos a explorar ahora. Ahora, efectivamente esa consistencia existe, ¿ya?, por el hecho que hay una simetría adicional. O sea, lo que nosotros sabemos es que si miramos la serie extendida de Fourier, para todo caso, sabemos que la serie extendida, discutimos en la cápsula anterior, es n periódica, o sea, tiene un patrón periódico, pero aparte vamos a ver que tiene otra simetría, que es la que vamos a analizar ahora. Y que es básicamente este resultado. ¿Ya? Entonces, aparte de la simetría de que la secuencia de la serie Fourier extendida es n periódica, que eso es lo que discutimos en la cápsula anterior, tenemos el siguiente resultado que me dice que C sub menos K en realidad es C sub K conjugado. ¿Ya? O sea, de alguna manera tengo una simetría adicional con respecto al eje K igual a 0, al eje vertical centrado en el origen. ¿Ya? De alguna manera los coeficientes tienen una dependencia adicional. Si yo conozco los coeficientes positivos, los C sub K positivos, voy a poder caracterizar de manera determinística los coeficientes C sub menos K por esta relación, donde C sub K conjugado me da C sub menos K. Ahora, la demostración de esto es directo del hecho de usar el hecho que la señal es real. Esto solamente se da cuando las señales sobre las cuales estoy haciendo un análisis de Fourier son reales. ¿Ya? Entonces, de hecho, si escribo C sub K como la ecuación que conocemos, que es la ecuación de proyección o la ecuación de análisis, ¿ya?, de la serie Fourier, esta expresión de acá, esta es la formulita, 1 partido por n xn phi sub k de n conjugado. Esta es la formulita, reemplazo el phi sub k de n e a la menos j2 pi k partido por n, o sea, la frecuencia k partido por n en el rango de frecuencias fundamentales. Lo que hago ahora es un truquito, conjugo 2 veces. ¿Ya? Si conjugo 2 veces esta expresión no hago nada esencialmente. Entonces, al conjugar 2 veces me queda un conjugado por fuera, me queda un conjugado por dentro. ¿Ya? Fíjense que este valor de acá lo puedo interpretar como j2pi de menos k partido por n. O sea, es como la función phi sub menos k de n conjugada. Pero eso esencialmente, esta expresión de acá, 1 partido por n, la sumatoria de n0 hasta un menos 1 de xn por phi de menos kn conjugado, que esencialmente por definición, lo que está en el paréntesis acá, es el coeficiente de la serie Fourier C sub menos k. Así que efectivamente C sub menos k conjugado es C sub k. Entonces hay
hay una redundancia adicional y fíjense que lo que ocupamos aquí es esencialmente que la función xn es real, de tal manera que en realidad no se ve alternada por estas operaciones de conjugación. ¿Ya? Fíjense que en todo este flujo de ideas, flujo de ecuaciones, usamos de manera explícita el hecho que xn conjugado igual a xn, o sea, esencialmente que la función xn es real. Y de esa manera obtenemos esta relación de simetría respecto de alguna manera que si yo conozco los coeficientes de frecuencias positivos, voy a poder caracterizar de manera determinística los coeficientes de frecuencia negativo y viceversa. O sea, hay una reflexión. Entonces, ¿cómo se expresa esto gráficamente? De la siguiente forma. Entonces, aquí nuevamente estoy representando los coeficientes de la serie Fourier. Entonces, aquí tengo los coeficientes 0 hasta el n, el 2n, el 3n, el menos n es menos 2n. Entonces, un poco este es el rango entre 0 y n, es lo que nosotros conocemos como la serie Fourier canónica. Pero si ahora miramos la serie extendida, desde menos infinito hasta más infinito, lo que sabemos es que el coeficiente menos 1 está relacionado con el coeficiente 1. Entonces, esta es la curvita que está en azul aquí. Vía que C sub 1 es C sub menos 1 conjugado. Entonces hay una relación determinística. Si yo conozco C sub 1, voy a poder determinar determinísticamente C sub menos 1. ¿Ya? Lo mismo va acá. Si conozco el 2, hay una relación determinística entre C sub 2 y C sub menos 2, que es lo que está acá. ¿Ya? Voy a poner hacer un zoom aquí. Ya. Facto. Si conozco C sub 2, voy a conocer C sub menos 2. Si conozco C sub, y así voy, aquí puntitos, hasta llegar al C sub n medios, estoy considerando el caso par, n medio está bien definido, es un medio. ¿Ya? Entonces este coeficiente va a estar asociado a C sub menos n medios. ¿Ya? Entonces si se dan cuenta hay relaciones adicionales. Por otro lado, fíjense adicionalmente, el C sub menos 1 está relacionado con C sub n menos 1, porque la serie es n periódica. Así que el menos 1, si le sumo n, me voy a la posición C sub n menos 1. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, fíjense que el C sub menos 1 está relacionado determinísticamente con el C sub 1, pero el C sub menos 1 está relacionado determinísticamente con el C sub n menos 1. Entonces, en realidad, eso me da una relación determinística entre C sub 1 y C sub n menos 1. ¿Ya? Lo mismo, C sub menos 2 está relacionado determinísticamente con C sub 2, pero C sub n menos 2 está relacionado determinísticamente con C sub n menos 2, porque la secuencia de la serie Fourier es n periódica. Por ende, si a C sub menos 2 ustedes le suman n, les queda C sub n menos 2 y el puntito que está acá. Entonces, de alguna manera, entonces lo que me da es que el valor de acá está relacionado, el C sub 2 está relacionado determinísticamente con el valor de C sub n menos 2. Entonces, se dan cuenta que empieza a aflorarse una simetría complementaria a la simetría que habíamos dicho de solamente decir que la secuencia C sub k era n periódica. Aparte hay una simetría respecto al eje vertical del origen que se expresa, que va a expresarse en que los coeficientes C sub 0, C sub n, aparte tienen una relación determinística adicional. El coeficiente C sub 1 está relacionado con el C sub n menos 1, el C sub 2 está relacionado con el C sub n menos 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que vean. Ahora lo que vamos a hacer es un análisis un poquito más fino de eso, porque en esta figura no se aprecia mucho esa relación y quiero estudiarla con un poquito más de detalle. Siempre estoy mirando aquí el caso de n par. El caso n impar es el análisis equivalente, pero para efectos de simplificar el estudio estoy mirando el caso de n par. ¿Ya? Por si acaso. Entonces vámonos a unas notas que tengo acá donde vamos a analizar con un poquito más de cuidado. Y básicamente aquí estamos haciendo un doble clic de la figurita que tenía en el papel. Si se fijan aquí, hice un análisis un poquito más extendido. Aquí está el rango menos un medio. ¿Ya? Y aquí está el rango desde 0 hasta 1. ¿Ya? Entonces lo que quiero aquí es hacer un zoom un poquito más en profundidad para ver las relaciones más específicas. Entonces voy a reescribir lo que discutimos en el lápiz, en el papel. O sea, acá tengo que C sub menos 1 está relacionado con C sub 1, C sub menos 2 está relacionado con C sub 2, C sub menos 3 está relacionado con C sub 3, hasta C sub menos n está relacionado con C sub n medios, disculpen, n medio. Eso es por la simetría de la ecuación de 1, que me dice que C sub i es igual a C sub menos i conjugado. Entonces estas relaciones que me muestro aquí en esta diagramita son relaciones determinísticas, en el sentido de que si conocen C sub 2, determinísticamente van a poder determinar C sub menos 2 vía la ecuación 1. A eso me refiero con esas líneas. Es un vínculo determinístico. ¿Ya? El conocimiento de un coeficiente implica el conocimiento del otro. ¿Ya? Entonces hay una relación directa.
Por otro lado, por la simetría, o sea, por el hecho que la serie de Fourier es n periódica, tenemos esta otra simetría, que C sub n menos i es igual a C sub menos i. Y en particular esto es válido para i igual a 1, 2, 3, hasta n medio. Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que en realidad el C sub menos 1 está relacionado con el C sub n menos 1, que es la frecuencia n menos 1 partido por n, acuérdense. El coeficiente C sub 2, que es la frecuencia menos 2 partido por n, está relacionado con el coeficiente C sub n menos 2, que corresponde a la frecuencia n menos 2 partido por n. El coeficiente C sub menos 3 está relacionado con el coeficiente C sub n menos 3, que corresponde a la frecuencia n menos 3 partido por n. ¿Ya? Y así hasta llegar al último coeficiente, ¿ya? que el que tengo acá, de donde digo que C de n menos 2 está relacionado con el coeficiente C sub n menos 2. Entonces, si conjugamos todas esas relaciones, se dan cuenta entonces que tenemos un pool de relaciones más complejas, porque tenemos que, de partida, fíjense, con coeficiente C sub 0, si aplico la ecuación de acá, C sub i igual a C sub menos i conjugado para i igual a 0, ¿qué significa que C sub 0 igual a C sub 0 conjugado? ¿Qué quiere decir eso? Que C sub 0 es real. Entonces, la primera cosa que obtengo aquí es que C sub 0 es un coeficiente real, que es lo que está acá. Eso es interesante. ¿Ya? O sea, tengo esa relación directa de la ecuación de acá. Entonces, la voy a poner un ticket acá. ¿Ya? Tengo que C sub 0 real, eso es interesante, lo representa aquí con una flechita que relaciona el coeficiente consigo mismo. Por otro lado, tengo que C sub 1 es C sub menos 1 conjugado, y es C sub n menos 1. ¿Ya? O sea, el C sub 1 vía C sub menos 1 conjugado está relacionado con C sub n menos 1 conjugado. O sea, el coeficiente final C sub 1 tiene un vínculo estrecho con C sub n menos 1. El C sub menos 2, lo mismo, tiene un vínculo estrecho con C sub n menos 2 conjugado. ¿Qué es lo que, fíjense, me estoy representando en esta gráfica de acá? Fíjense que el C sub 0, ya sé que es real, ¿ya? Que es el primer coeficiente que está. El C sub 1 tiene una relación directa con C sub n menos 1, que es lo que está aquí. El C sub 2 tiene una relación directa con C sub n menos 2, hasta el C sub n menos medio menos 1, que está relacionado con el C sub n menos medio más 1, que es la relación que está acá, la última que está aquí. ¿Ya? Si se fijan. Y finalmente el coeficiente C sub n menos medio, Sn medios es C sub, fíjense acá, C sub n medios es C sub menos n medios conjugado, que igual a C sub n medios conjugado. Fíjense que aquí estoy ocupando la simetría respecto a la ecuación 1, ¿ya? Y aquí en la segunda igualdad estoy ocupando la simetría de la ecuación 2 para llegar a la conclusión de que C sub n medios en realidad es C sub n menos n medios conjugado, por ende C sub n medios tiene que ser un número real. Así que en realidad acá tengo una relación simétrica consigo mismo que implica que este coeficiente es real, de la misma manera que el C sub 0 no es real. Entonces esto es interesante porque al final del día nos damos cuenta que si yo miro la serie de Fourier asociada a los coeficientes C sub 0 y C sub n menos 1, que eran los coeficientes de la serie Fourier canónica, nos damos cuenta que en realidad de los grados de libertad que originalmente teníamos, en realidad son menos grados de libertad. Si yo conozco C sub 0 hasta C sub n medios, que es básicamente el rango de frecuencia 0 1 medio, vía estas propiedades de simetría, yo sé que C sub 1 es C sub n menos 1 conjugado, así que si conozco C sub 1, conozco C sub n menos 1. Si conozco C sub 2, conozco C sub n menos 2. Si conozco C sub 3, conozco C sub n menos 3. Si conozco C sub n medios menos 1, conozco C sub n medios más 1. Por ende, en realidad, solamente con el conocimiento de la primera mitad de las frecuencias, desde C sub 0 hasta C sub n medios, que este es el caso par, siempre recuerden, n par. Entonces, si conozco el rango de frecuencias 0 1 medio, esencialmente recupero el rango de frecuencias 1 medio abierto, 1 cerrado, que es el otro segmento. Entonces, toda esta parte del espectro de la serie Fourier en realidad es redundante, si que ustedes conocen la primera parte del espectro. Y en realidad esta es la información suficiente, los primeros n medios más un coeficiente, desde el coeficiente de frecuencia 0 hasta el coeficiente de máxima frecuencia, que es la frecuencia n medio, que corresponde a 1 medio. ¿Ya? Para el caso par. ¿Ya? Así que esa cuestión es súper interesante porque aquí nos damos cuenta que en realidad
la serie Fourier tiene una doble redundancia. Redundancia en el sentido de la ecuación 2, que es la clásica, y redundancia en el sentido de la ecuación 1, producto que la señal es real. Y es producto de eso que en realidad uno se da cuenta que en realidad si conozco la primera mitad de los coeficientes de la serie Fourier, recupero todo el espectro. ¿Ya? Ahora, hagamos el análisis del balance de dimensiones. Fíjense que aquí tengo C sub 0 un real, C sub n medio real, así que ahí tengo 2 grados de libertad. Y por otro lado me quedan 1 hasta n medios menos 1 grados de libertad, de números complejos. Multiplicados por 2 me quedan n menos 2 grados de libertad, que si le suman los 2 grados de libertad de C sub 0 y C sub n medios, me quedan n grados de libertad. Así que efectivamente, si uno mira ahora los grados de libertad de la secuencia C sub 0 hasta C sub n medios, nos damos cuenta que efectivamente son n grados de libertad, consistente con el hecho que la señal real tenía n grados de libertad. Así que el balance es perfecto, una vez que nos damos cuenta de eso. Así que estupendo. Con eso un poco despejamos de manera explícita esa otra relación de simetría de la serie Fourier, ¿ya? En detalle. Y si explotamos esa relación de simetría ahora, vamos a llegar a una ecuación de síntesis que es un poquito más específica para el caso de funciones reales. ¿Ya? Que suscribe a mirar los coeficientes de la serie Fourier en el rango menos un medio, en realidad en el rango 0 un medio, como discutimos. Si yo conozco los coeficientes de la serie Fourier desde 0 hasta un medio cerrado, en realidad tengo toda la información de la señal. ¿Ya? Entonces, en realidad, para el caso de funciones reales, en el ámbito de la serie Fourier, el conocimiento de las componentes de frecuencia desde 0, que corresponde al coeficiente C sub 0, hasta el coeficiente C sub n medios, para el caso par, que la frecuencia de un medio, me da toda la información que un poco caracteriza la señal. Y de hecho, esta es la manera de hacerlo. Entonces, escribo, bueno, y para hacerlo, en realidad aquí conviene ocupar la serie Fourier extendida, pero sobre el rango menos un medio, porque aquí podemos escribir x0, c sub 0 por phi sub 0n, y aquí voy a escribir x1, c1 por phi sub 1n, más c de menos 1 por phi de menos 1n. ¿Ya? Esto es el equivalente a, fíjense que esto es equivalente esencialmente al c sub n menos 1 por phi sub n menos 1n. Lo escribí ahora como función del coeficiente c sub menos 1 phi sub n menos 1. ¿Ya? Lo mismo acá. Esto equivale al coeficiente c sub n menos 2 phi sub n menos 2 de n. Y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué lo escribo así? Porque en realidad estoy explotando la simetría. C sub 1, C sub menos 1, C sub 2, C sub menos 2, C sub n menos 1, phi sub n menos 1 menos 1n, más C sub menos n medios más 1, ¿ya? Y si hago eso, la gracia que tiene eso es que me doy cuenta que phi sub k de n, y escribo menos phi sub k de n corresponde a phi sub k de n conjugado, y aparte tengo que C sub menos 2 es C sub 2 conjugado, así que en realidad lo que tengo es que la suma de este término más este término es esencialmente 2 veces la parte real de este objeto, ¿ya? Que se escribe como 2 veces la magnitud de C sub 1, y aquí exploto el hecho de la forma de la función phi, que es e a la j2 pi k partido por n, entonces la parte real de esto es básicamente coseno 2 pi k partido por n, pero si la sumo de C sub 1, que es un número complejo, me queda 2 veces la parte real de C sub 1, coseno de 2 pi k partido por n, más el ángulo en radianes de C sub 1. Entonces, la suma de un complejo más su conjugado, 2 veces la parte real del número, y esta es la forma de escribirlo, y aquí aparece de manera explícita la función sinusoidal real, coseno de 2 pi k partido por n, sumado en la fase dado por este número de la serie Fourier C sub 1. Y de manera simétrica aparecen las otras expresiones, 2 veces el módulo C sub 2, coseno de 2 pi, 2 partido por nn, que es la frecuencia 2n, más el ángulo C sub 2, hasta la frecuencia, el término késimo, ¿ya? Genérico, 2 veces C sub k, coseno 2 pi k partido por n. Recuerden que esto va hasta k igual a n menos medios menos 1, que son los términos que están en el medio. Y finalmente me quedo con el último término, que ya sé que es un número real, el C sub n medio discutimos que era un real, ¿ya? Y la función phi sub k de n, cuando n es igual a n medios, fíjense que si ustedes reemplazan k igual a n medios, le queda, asumiendo n par, te queda un medio aquí, se factoriza, me queda e a la j pi n, que es básicamente menos 1 a la n, entonces me queda el término acá, menos 1 a la n, que corresponde a la máxima oscilación a tiempo discreto. Esto lo discutimos en las cápsulas cuando analizamos
la frecuencia en el dominio discreto. Dijimos que la frecuencia pi o la frecuencia 1/2 en número de muestras era la forma onda de máxima oscilación, que corresponde a la función que se va alternando, -1 a la n. Así que perfecto, así que esta sería la ecuación de síntesis de la serie Fourier ahora a valores reales, fíjense, porque de alguna manera aquí aparecen las funciones sinusoidales reales, cosenos, no están escritas como funciones exponenciales. Entonces, aquí estamos explicitando efectivamente los grados de libertad efectivos que tiene la serie Fourier, que si ustedes conocen C sub 0, C sub 1, C sub 2 hasta C sub n medios, esencialmente con esa información van a poder recuperar xn, y esta es la expresión cerrada que permite recuperar a partir de la información de las componentes de frecuencia que están entre 0 y 1/2, la función xn. Así que, súper bien. Así que con eso terminamos la clase de hoy. La próxima clase vamos a continuar con el estudio de frecuencia de tiempo discreto y nos vamos a mover de la serie Fourier a la transformada Fourier. Así que nos vemos la próxima, que estén bien.